dirigente de Futuro Radical aquí en Mercedes, y estábamos hablando de las conductas de los dirigentes, de la conducta de aquellos que tienen la responsabilidad, ya sea legislativa o política. ¿Cómo tomaron ustedes después de haberle prestado territorialidad y fundamentalmente pertenencia en todo el país a una asociación de partidos como Juntos por el Cambio, que Patricia Bullrich, media hora después de haber salido de tercera, se haya ido con Milei? Ya, primero creo que hay dos cuestiones importantes ahí al analizar. Lo que fue Gualeguaychú en el 2015 para el radicalismo, donde muchos dirigentes, digamos, no creíamos en esa unión con el PRO, por esto que manifestaba antes de la antipolítica y de que se mueven por otros intereses y no por los intereses de ideales o cuestiones que llevan arraigados cada partido. Entonces creo que todo empieza ahí. Ahí sí se le dio territorio que no tenía el PRO en ese momento. El radicalismo tenía siempre un comité en cada localidad, en todas las provincias, formado, orgánico. Eh, Después, con el paso del tiempo, eso nos permitió al radicalismo tener un montón de intendentes. Hoy contamos con gobernadores del radicalismo. Entonces, tampoco hay que mirarlo con tan malos ojos lo que pasó hasta ese momento, digamos, ¿no? Vamos a la unión de Juntos por el Cambio, junto a lo que fue o Cambiemos. Creo que le dio notoriedad, creo que el radicalismo pudo empezar a hacer gestión que no venía haciendo hace muchos años, como hablábamos hace un rato, que después del 2001 el radicalismo empezó un camino, digamos, en caída, digamos, después de lo que fue el gobierno de la Rúa, pero la política empezó a irrumpir y los jóvenes empezaron a irrumpir en la política. Hay algo que destacar, que siempre la Franja Morada, que es el brazo universitario del radicalismo, siempre siguió estando, siempre siguió conduciendo la Federación Universitaria, cada vez conduce más centros de estudiantes. Obviamente no era lo mismo que en los 90, en los 2010, pero siempre estuvo y siempre siguió formando dirigentes. Entonces, eh, con lo que fue Juntos, Cambiemos y Juntos por el Cambio, el radicalismo pudo empezar a hacer gestión, a mostrar lo que tenía para hacer. Y creo que desde ahí, desde abajo hacia arriba, que se da esa construcción. Después lo que pasó ahora en el último periodo, después de las últimas elecciones, donde el radicalismo sigue apostando Juntos por el Cambio y dirigentes como Patricia Bullrich, un día después de perder las elecciones, se va con el presidente Milei, no solamente Karina, sino, perdón, Patricia Bullrich, sino también Luis Petri, eh, y un montón de dirigentes más, un montón de dirigentes que van a acompañar la ley bases y cualquier cosa que proponga el presidente sin leer qué. Sí, sí. Ese es el problema. El no discutir el Congreso. Había muchos radicales que decían, vamos a optar, no votar a mi ley, optar en un balotaje por mi ley, porque el Congreso le va a saber poner los límites, porque el Congreso... Y no pasa. Hoy Javier Milei gobierna por decreto. Sí, estamos Gobierna por decreto. en una pseudo dictadura democrática. No me O gusta usar digamos, la palabra de dictadura por más los días que corren hoy, pero la verdad que vapulea las instituciones. Hay una, sí podría decir una dictadura en instituciones, porque no las deja funcionar, porque no deja funcionar el Congreso como tiene que funcionar. tiene todos los condimentos. Falta de respeto a las instituciones, falta de respeto a quienes conducen esas instituciones Ujú, y violencia en la calle. totalmente. Y a todo eso le sumamos un grado de opinión de las cosas, de que cualquiera puede venir y plantear, cualquiera puede venir y decir sin argumentos, sin fundamento, que es lo que termina posicionando a una mirada sin argumentos de una forma y aquel que tiene argumentos queda desprestigiado, como pasó en la última sesión del Consejo Deliberante que lo hemos charlado con una concejal de la Libertad Avanza que dijo que en la época de Alfonsín andaban abogados con tarjetita sacando presos y vendiendo droga, y la verdad que es una acusación muy grave. Sí, Entonces, pero aparte, aquellos que no tienen argumentos, aquellos que no tienen fundamentos, van contra los que sí los tenemos los argumentos para decir cómo deberían ser las cosas porque tenemos ideales, porque confiamos en ellos, porque somos orgánicos. eh, no lo tienen ellos y nosotros sí, y eso es lo que les duele. pero aparte por otro lado, a mí lo que me subleva,
Yo en las últimas sesiones, desde el año pasado que no voy a Consejo Deliberante porque los escucho y me sublevo, y en mi posición de observador comunicacional no puedo intervenir y no lo puedo putear, queda feo. Y seguramente me expulsarán del consejo, no lo podré volver a pisar. Para que eso no pase, lo miro por televisión en mi casa. Pero me subleva sobremanera escuchar a estos personajes, para ser generoso con la denominación, que levantan la voz y señalan con el dedo los errores ajenos y se esconden como ratas después de la estafa cripto de su máximo referente que está siendo jugado en los Estados Unidos. O sea, no puedo entender que alguien que es cómplice de una estafa internacional levante la voz y señale con el dedo a otras personas. Creo que eso obviamente que es muy grave lo que pasó con la criptoestafa y por eso Javier Milei va a ser procesado por esa estafa multinacional que hizo. Y eso es también lo mismo que veníamos hablando, de no conocer las instituciones, de no importarle nada que la investidura del presidente, de lo que tiene que decir y lo que tiene que hacer, de lo que se tiene que cuidar y de lo que no puede darle negocios a los amigos, como ya lo hemos visto a lo largo de muchos gobiernos, desde el kirchnerismo, desde el PRO, desde muchos gobiernos lo hemos visto que le dan los negocios a los amigos y lo único que terminan haciendo con la política es que la gente descrea de ella. En ese sentido, filosóficamente estoy de acuerdo con vos. Pero la historia nos denota y nos enseña de que los estados no pueden funcionar, porque si una licitación la gana alguien que no es tu amigo, a la corta se vuelve tu amigo. Y así funciona el Estado. Y Sí, funciona pero el no está Estado en bien. Estados Unidos, funciona así el Estado en Reino Unido, en Bélgica, en Rusia, en China, en Afganistán o acá en Pero, Argentina. pero no podemos permitir que eso sea normal, que eso esté bien y que se use la matriz del Estado para generar ganancias personales No y estoy hablando robos de ganancias históricos como ha personales, pasado. estoy hablando de ese gesto del empresario benevolente. A ver, el empresario benevolente, en la Argentina lo vemos todos los días, es aquel que se hace amigo fue amigo del presidente y, o sea, son oficialistas por condición natural. No Sí, importa quién sea el y muchos oficialismo. grandes empresarios de Techín ponen plata en este gobierno, en este gobierno y en este Por gobierno. eso te digo, son Eh, oficialistas. pero ahora lo que voy es, el tema es cuando hay pseudo empresarios, vamos al caso claro de Cristóbal López, Sí, sí. de un montón yo lo voy a llamar dirigentes del kirchnerismo, porque para mí más que empresarios amigos o pseudo empresarios son dirigentes del kirchnerismo que se la robaron toda, se la robaron toda. Y lamentablemente lo que termina pasando es el descreimiento de la política en la gente, porque la gente por un montón de esas cosas, y por eso es que hoy tenemos al presidente que tenemos, lamentablemente, porque la gente se cansó, porque la gente dijo basta. Ahora bien, la gente dijo basta de todo eso, pero no podemos permitir lo que está pasando hoy. Hoy nos están mintiendo de la misma forma que nos mentían con el kirchnerismo con los datos del INDEC. Salió ayer publicado que tenemos un 6,5 de desocupación, 6,4 de desocupación. Yo le quiero preguntar a la gente que nos está escuchando si saben lo que significa 6,4 de desocupación. Pero aparte quedaron, Es un pero millón y aparte, medio de personas que están desocupadas. pero quedaron ¿Eso con el culo parece al aire. real? Quedaron con los lienzos en la rodilla porque las organizaciones internacionales, como la OEA, Naciones Unidas y otras organizaciones, eh, pusieron en blanco sobre negro cuáles son los datos que se miden desde el INDEC para fijar la inflación. Y se están utilizando listados de mercaderías de 1998. Sí, usan la base del 98 para medir cómo van variando esos precios. Pero más allá de eso, de la inflación, que también la gente en el bolsillo lo siente y no le cree ese 2,3, 2,4 que publican, porque cuando vas a la carnicería no hay ningún corte de carne que valga menos de 10.000 pesos, cuando eso no pasaba
Entonces no le pueden venir a decir a la gente que hay un 2% de inflación. Pero vos hablás, me pasa a mí, que también me subleva sobremanera, gente que son 4 integrantes de la familia y el ingreso total de la familia no llega al 1.000.000 de pesos y te dicen, pero bueno, estamos mejor porque no tenemos inflación. O sea, caló profundo en la cabeza de la gente la mentira de la inflación. Ujú. A ver, porque si la inflación, que es un impuesto retrógrado A la emisión monetaria, generalizado, sí. si es acompañado por el crecimiento de los salarios, es exactamente lo mismo. Lo único que no lo reflejan los números. El problema, digamos, en la inflación es cómo afecta eso en la vida de cada persona. Y hoy te dicen que hay una inflación del 2%. Los salarios cerró, creo que Moyano me parece que Ujú. fue, a 1% mensual con una inflación del 2%. O sea, los trabajadores mensualmente van a perder salario real. O sea, ¿qué arreglos hubo para cerrar 1% mensual cuando la inflación mínimamente es del 2,4%? Que no la creo, porque no alcanza esa plata. Y a mí me van a decir, no, pero la inflación es la suba generalizada de los Sí, precios y sí. sostenida. Sí, perfecto, pero la carne subió, sube el transporte, sube la nafta. ¿Qué están midiendo? ¿La entrada de un circo? ¿Qué es lo que usan para medir la libertad avanza? Son los reyes del crecimiento con dinero y sin dinero, pero me parece que lo único que son los reyes es de manejar la información a cómo a ellos les gusta manejarla. Y a lo que Sí, iba recién con la desocupación, que me parece un punto muy importante, 1,5 millones de personas, dice este gobierno, que están en forma desocupada. Tenemos el nivel más bajo de trabajo registrado. 13 millones de argentinos están en blanco. 13 millones de argentinos sobre un total de 40, por ejemplo, no todos están obviamente en edad de laboral, 45 millones que somos, pero 13 millones de argentinos de trabajo registrado, el número más bajo. Y tenemos el número más alto de trabajadores en negro. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley base, que todas las leyes que este gobierno fue impulsando, lo único que hace es que los empresarios se llenen de plata y los trabajadores cada vez ganen menos y tengan menos derechos. Menos derechos que esos trabajadores hoy están en negro la mayoría y menos cantidad trabajan en blanco. Entonces, este gobierno, de la misma forma que lo hizo el menemismo en los 90, solamente le da el apoyo a los empresarios y se olvida de los trabajadores. Entonces, ahí es donde el radicalismo tiene que tener un mensaje claro, unificado y decir, ¿a quién defendemos nosotros? ¿Cuáles son los nuevos desposeídos que llamábamos cuando se crea el Partido Radical? Entonces, ¿a quién le hablamos? Eso es lo que te planteaba primero. ¿A quién vamos a defender? ¿A los empresarios que cada vez se llenan más los bolsillos de plata y vamos a dejar a los trabajadores de lado? Creo que hay que empezar a hacer proteccionismo de empresas, ¿sí? De empresas, y empezar a cuidar a los trabajadores un poco más, porque lo tenemos olvidado de los trabajadores. Hoy cada vez más la gente sale a la calle continuamente a pedir trabajo, y nos dicen que hay 1,5 millones de personas en todo el país de desocupados. Entonces, no podemos seguir creyendo las mentiras que este gobierno está diciendo todos los días. bajándote un poquito a la ciudad, ha habido un hecho muy significativo en la última sesión de, no me sale la palabra, pero bueno, ya vendrá a mi mente la palabra, eh, de mayores contribuyentes. Ahí apareció. Hubo un hecho muy particular donde los mayores contribuyentes representantes del bloque de la UCR votaron en disidencia con la postura tomada por los 3 concejales en ejercicio del bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Qué lectura le tenés sobre ese hecho y cuáles fueron las razones que llevaron a ese desacuerdo? Porque no termina de ser un desacuerdo. Mirá, primero que nada sobre los mayores contribuyentes, eh, ¿qué puedo decir? Aquellos que han votado a acompañar lo que votó el pueblo y la libertad avanza, días antes los vimos en reuniones con ellos o a la vista en fotos publicadas en todos los semanarios. Ujú. Eh,
Entonces no sé de quién eran mayores contribuyentes, si del Partido Radical o de algún otro partido. Está bien que cuando se hacen los de mayores contribuyentes era juntos en ese momento, juntos por el cambio, pero bueno, primero que nada eso. Segundo, soy muy criticado por mi cuestión que tengo con respecto a lo que han votado los concejales. Yo, a diferencia de muchas personas, yo acompaño lo que votaron los concejales del radicalismo. Y voy a explicar por qué, que para mí lo que faltó fue explicar un poco más a los vecinos qué es lo que estaban votando. Soy la oveja negra dentro del radicalismo. Parece, ¿no? Pero me parece que lo que falta es poder comunicarlo mejor las cosas. ¿Se aprobó un aumento de tasas? Sí, perfecto. Sí, es real que hubo un aumento de tasas. Si el radicalismo hubiera votado junto con el PRO y con la Libertad Avanza, no había diálogo. Se votaba el rechazo de las tasas. ¿Qué ganaba la gente de Mercedes? ¿Qué ganaban los vecinos? Tenían que pagar 74% de aumento, no me acuerdo bien el número exacto ahora, en ese momento, en enero, ya empezaban a pagar eso. ¿Sí? El radicalismo, creyendo en el diálogo, que la política es el diálogo, es trabajar, es el consenso, fue a proponer, che, si ustedes solos van a sacar el 74% de aumento. Bueno, nosotros le venimos a decir, no matemos a los vecinos desde ahora. Hagan un aumento del 30%, ¿sí? A lo que se termina acordando, digamos, primero arrancó en el 15-20%, llegaron a un acuerdo del 30%, creo que es 30-34%, Sí, sí. y después que sea escalonado, ¿sí? Obviamente que el aumento de tasas no está bien de la forma que se está dando, no está claro el aumento de tasas. O sea, hay más aumento de lo que se terminó votando, o sea, se encontró una beta o lo que fuera que no está bien y se retrotrajo, digamos, el municipio de eso. Por eso digo yo, ¿qué es la política? La política es consensuar, es dialogar y es llegar. Si el radicalismo hubiese votado con el PRO y con la Libertad Avanza, hoy el mercedino estaba pagando el doble de tasas de lo que está pagando hoy. Gracias al radicalismo consiguió que el aumento no sea tan brutal. Entonces, me parece que hay que empezar a mirar qué es lo que está haciendo cada uno por mejorar los vecinos de Mercedes. Si nosotros nos quedamos con la idea, eh, votamos en contra o nosotros no acompañamos esto, ¿a quién le hablamos? ¿A quién estamos representando en el gobierno? En la ciudad, perdón. ¿A quién estamos representando nosotros? Entonces, considero que el trabajo hecho por los concejales fue muy valioso. Le puede gustar a más, le puede gustar a menos. Hay gente que dice no había que votar las tasas, perfecto, es entendible. Pero yo creo en que los vecinos de Mercedes hoy están pagando menos de lo que hubiesen pagado si votaban en contra del radicalismo. Hay una versión en los pasillos de la política, vos sabés que los pasillos de la política hablan. Que dicen que soy oveja negra. No, no, no. Que dicen de que hay una ruptura en el diálogo y en la pertenencia entre las autoridades partidarias de la Unión Cívica Radical y los tres concejales en ejercicio de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Mercedes. ¿Qué hay de cierto de eso y qué novedades tenés como integrante? Mira, yo no soy integrante de la mesa de conducción del comité, no soy parte orgánica de este comité. Nosotros el año pasado tuvimos elecciones internas donde hubo una sola lista y siguió, Si la lista de ustedes no se la aprobaron. no fue aprobada la lista de nosotros, exactamente. Entonces sigue la misma conducción que venía hasta el momento, con algunos cambios de nombre, pero sí con la misma presidenta. Entonces creo que esa pregunta la tiene que responder la presidenta del comité o alguna autoridad del comité. Lo que sí te puedo decir es que los concejales tienen que estar en las reuniones de comité, tienen que venir, tienen que acercarse, como ya lo van a hacer y estoy seguro de eso porque lo he charlado con los tres y demás, pero es importante para el radicalismo contar con ellos y para ellos es importante contar con el radicalismo. A veces se pueden tomar decisiones que le gustan más a uno, decisiones que le gustan menos a otro. No está mal decir me equivoqué, voté lo que creía que había que votar, como yo vengo y manifiesto acá, creo que ellos hicieron bien esas cosas. Hay gente que no lo piensa, que votaron bien lo que había que votar. Bueno, es cuestión de ponerse de acuerdo, de decir
me equivoqué, no me equivoqué, pero hay que trabajar en eso. Respecto a... Han sido muy pocos los que me han contestado directamente, la gran mayoría se pone la camiseta de Messi y me gambetea como loco. Se lo he hecho mucho esta pregunta. A la hora de ejercer el cargo que el pueblo de la ciudad, de la provincia o de la nación, cualquiera fuera su estamento, en lo legislativo, vos tenés que tomar una decisión que debe primar la voluntad de la organización política que te concedió el puesto o el fundamento profundo que tiene el legislador para darle respuesta a sus votantes. O sea, la concepción personal o la voluntad del partido. Obviamente te la van a esquivar esa porque es una pregunta bastante compleja. En realidad los intereses del partido y del pueblo deberían ir de la mano. A veces es difícil, porque, Eh, a ver, eh, no lo digo como excusa, pero muchas veces las estructuras, por el ejercicio mismo de su gestión, se alejan o tienen una mirada diferente de lo que el pueblo necesita. Y después el pueblo en lo particular responde a sus necesidades. Y más el legislador local, que tiene una conexión mucho más cercana yo creo al que vecino. las bancas no son personales y no son del partido. Primero que nada. Yo sostengo eso. Ahora, también sostengo de que las discusiones hay que darlas. Y si hay que armar un plenario ampliado para no discutir solamente con una mesa que tiene una posición clara, hay que hacerlo. Hay las herramientas legales partidarias para poder hacerlo. Pero yo creo que las bancas pertenecen al partido. Y en todo caso, cuando los intereses del partido se contrapongan a los intereses del pueblo, de lo que uno cree en su ideal y demás, que está votando en contra de su pensamiento y de su ideal, pero sí es lo que pide el partido, creo que debe primar igualmente lo del partido. Me parece que hay que primar lo del partido. En este caso de lo que pasó con los concejales, seguramente hubiesen votado de otra manera, si primaba lo que decía el partido, pero las bancas son del partido. Y en eso siempre lo voy a respaldar. Hay que ir de última y ganar las discusiones adentro del partido y sentarse y explicar por qué quiero hacer esto, por qué quiero votar de cierta forma o por qué quiero presentar tal proyecto. Pero, y en todo caso, si tuviste que ir y votar, levantar la mano y decir, voy a acompañar este proyecto o voy a rechazar este proyecto, aunque mis convicciones personales no lo digan, voto por la Unión Cívica Radical, que pocos legisladores lo pueden hacer. No me refiero a nivel local, sino a nivel nacional. Muy pocos radicales lo pueden hacer. Te propongo, vamos a un pequeño corte comercial y a la vuelta continuamos con esta interesantísima charla con Daniela Velar, dirigente de la Unión Cívica Radical, Futuro Radical.